Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es ver el último video donde vamos a incluir dos categorías, sociedad y cultura, ¿sí? Yo les había dicho que justamente esto está muy vinculado a lo que expresa y relacionado con lo que va a ser lo económico y lo político. Esto es multicausalidad, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que en una primera etapa, fíjense que puse pocas diferencias, más que nada lo que hice fue en Argentina al final de la línea poder hacer una diferencia, pero lo que vamos a ver es lo siguiente. Después de la guerra va a haber un crecimiento y un bienestar económico muy grande durante los años 50. Nosotros vamos a leer un pequeño texto que se llama Los años dorados, más adelante, donde ahí explica que el crecimiento económico de todo el mundo, no solamente de Estados Unidos, porque Estados Unidos fue la locomotora, es el que va adelante, el que más ganancias saca, el que más cambia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos los países van a mejorar. Algunos porque estaban muy abajo. Por ejemplo, países destruidos de Europa, al recuperarse. Otros que estaban relativamente bien y van a empezar a crecer a pesar de todos los problemas, como la Argentina, con todos sus problemas internos, de peronismo, no peronismo, gobiernos militares, etcétera, siempre va a mantener un crecimiento, ¿sí? Menor capaz, en menor medida, pero va a crecer. Hasta África, que si bien va a ser uno de los países en esta época va a estar muy atrasado porque está en sus guerras de independencia y se está sacando de encima a todos los europeos que habitaban en su país y controlaban sus gobiernos, todos los países van a crecer. ¿Y qué es lo que va a suceder? Este cambio económico y este crecimiento económico va a traer una década del 60 mediada por lo que van a ser los cambios sociales. ¿Sí? La década del 60 va a ser un cambio social cultural muy fuerte, porque todos esos jóvenes y todos esos grupos sociales que ya no tenían los problemas de la guerra, ya no tenían tanta hambre, ya no sufrían todo lo que sufrían antes, van a empezar a buscar un cambio por otro lado. Vamos a ver el tema del feminismo, la segunda ola del feminismo, ¿sí? Donde ya no solamente van a pedir votar como fue en la década del 40 o en las décadas anteriores, sino que van a empezar a plantear otros problemas. Y van a empezar a decir, ¿dónde está el problema de la mujer? ¿Sí? ¿A dónde se origina esa desigualdad? Ya no es solamente luchar por algo, sino cuestionarse dónde está esa desigualdad. ¿Sí? Hacerse responsable de su cuerpo, querer crecer como individuos, estudiar, trabajar, determinar en qué momento van a suceder las cosas y no que la sociedad determinara cuándo esa mujer tenía que ser madre o cuándo tenía que ser esposa, sino quiero estudiar, quiero trabajar, quiero hacer otra cosa. Van a aparecer los hippies, por ejemplo. Yo les puse acá los hippies, como después en la década del 70 van a empezar a aparecer otras tribus urbanas, otros grupos, ¿sí? Diferentes sociales. Yo les puse los hippies porque va a ser el primero que va a ser como, muy marcado, ¿sí? Con una ideología, el paz, amor, el amor libre, la sexualidad libre, ¿sí? Donde no haya ataduras, alejarse de lo material, justamente un mundo que se estaba volviendo cada vez más materialista, donde importaba tener un auto, un televisor, tener cosas materiales, ellos se iban alejando cada vez más. En un momento en donde la guerra de Vietnam era el ejemplo de la Guerra Fría, ellos planteaban paz y amor. ¿Sí? Vamos a tener luchas por derechos, de todo tipo. En Estados Unidos, los afroamericanos, ¿sí? Luchando por la igualdad. Vamos a tener lucha de derechos de estudiantes en la Argentina, vamos a tener estudiantes que empiezan a participar de la política. La universidad empieza a ser un centro de lucha. Los centros de estudiantes, en los 60, 70, colegios como el nuestro, donde el centro de estudiantes se hablaba de política y se discutía y pasaba por justamente el cambio todo lo que se discutía. Vamos a ver el tema de la homosexualidad, la primera marcha del orgullo gay en la década del 60 por una represión policial en Nueva York, donde van a aparecer y se va a blanquear todo eso. ¿Por qué la lucha de la igualdad? Porque no es que esto nunca existió, sino que siempre existió, quedó demostrado y en los 60 va a pasar a ocupar la agenda de muchos países el tema de blanquear y aceptar todo lo que estaba pasando en la sociedad. Las drogas, ¿sí?
La década del 60, de la mano de los hippies, de la mano de la experimentación, de la mano del rock, diferentes elementos van a hacer que las drogas empiecen a aparecer, las drogas recreativas, ¿sí? Drogas no, porque drogas, a ver, a nivel médico existían, ¿sí? Tranquilizantes, etcétera, morfina para el dolor, pero lo que vamos a ver acá es que van a aparecer modas asociadas a lo que es el disfrute, la experimentación, ¿sí? El rock, ¿sí? El rock y la imagen del joven. ¿Por qué hoy en día todo el mundo quiere quedar ubicado en lo que es la etapa joven? ¿Por qué existen cirugías estéticas? ¿Por qué hombres, mujeres por igual tratan de mantener una imagen joven? Sí, porque en la década del 60 el joven pasó a ser el elemento central de la sociedad, ¿sí? Hasta esa época, en los 50, uno no tenía esa etapa de la juventud. Uno era un niño, tenía 18 años, seguía siendo un niño hasta que terminara el colegio. Ahora terminás el colegio, lo lamento, anda a trabajar, forma tu familia, andate de casa, tenés que ser algo. Se saltaba de la niñez a la adultez. ¿Qué va a pasar en los 50, en los 60? Empieza a tomar relevancia esa etapa de la juventud, una etapa donde la persona puede todavía no tener que saber qué quiere hacer en su vida, puede todavía seguir disfrutando sin tener preocupaciones, sin tener obligaciones. El rock, la moda, ¿sí? Antes se vestía al joven o al niño o al grande, todo de formas iguales. Ahora va a haber una ropa exclusiva para lo que es la juventud, la campera de cuero, el jean, y eso va a influenciar lentamente en lo que va a ser el consumo. ¿Por qué el consumismo? Porque justamente esa moda del joven se va a ir transformando en un elemento de intercambio, un elemento de consumo de la economía. La televisión como ejemplo de la tecnología aplicada a lo cotidiano. Va a aparecer lo que se llama la mass media. ¿Qué es la mass media? Una cultura para las masas. Todo el mundo tenía un televisor. La llegada del hombre a la luna, ¿sí? No sé si ustedes saben, el Día del Amigo es justamente en la fecha que se festeja por la llegada del hombre a la luna. ¿Por qué? Porque la llegada del hombre a la luna fue el primer hecho que se transmitió de forma, ¿sí? En vivo para todo el mundo, a través de la televisión. Todo el mundo vio cómo Armstrong, aunque hay algunos que discuten que no, que es todo armado, que es todo una mentira, pero bueno, si tomamos como que fue verdad, el Día del Amigo, que nosotros conocemos como el Día del Amigo, fue la llegada del hombre a la luna que todo el mundo vio a través de la televisión. Se empezó a ver mundiales, se empezó a ver peleas, la gente se levantaba a las 4 de la mañana para ver peleas. El mundial, acá el mundial del 78 en Argentina, que gana Argentina, marcó el inicio de la televisión a color. Es decir, la tecnología empieza a invadir todo lo que es la vida diaria. El lavarropa, la heladera. Sí, imagínense lo siguiente. Imagínense lo que era, combinando varias cosas, ¿no? Para lo que era una mujer, una ama de casa, lavar la ropa de una familia, a mano, en la tabla de lavar, con el jabón, dándole y dándole. Imagínense lo que fue la llegada del lavarropa. Fue un cambio cultural, no solamente económico. Esa mujer pasó a tener tiempo libre, a pensar, bueno, puedo estudiar, puedo hacer otra cosa para mí. La tecnología invadió lo que era la vida diaria y a partir de ahí cambió lo que era la cultura y las formas de consumo. También vamos a tener un periodo de revueltas, ¿sí? Esas luchas por los derechos llegados al extremo, vamos a ver que hay revueltas de estudiantes, de trabajadores, revueltas armadas, grupos armados van a empezar a aparecer. Nosotros vamos a ver, década del 70, montoneros, el ERP, grupos armados que luchaban por un cambio, ¿sí? Todo esto se va a ir dando lentamente. ¿Qué es lo que va a pasar en los 70? El neoliberalismo, ¿sí? Como también lo vimos nosotros a nivel económico, también lo vamos a ver a nivel social. El neoliberalismo no es solamente una doctrina económica. Acuérdense, todo
lo que vamos viendo tiene diferentes causas, diferentes consecuencias, diferentes elementos. El neoliberalismo también es una forma de pensar. Llevar el consumismo al extremo, inclusive saliendo de lo material. Las relaciones humanas, las relaciones sentimentales, todo es transformado por la visión del consumismo, el individualismo, toda esa lucha de los 60 por cambiar algo, los 70 y los 80 con el neoliberalismo, en los 90 en la Argentina vamos a ver que aparece el individualismo, la competencia, todo es una competencia, la meritocracia. Vos vas a tener oportunidades de acuerdo al todo el esfuerzo que vos hagas y a todo lo que luches por lograrlo. No importa el de al lado. La lucha comunitaria la dejamos a un costado. Ahora tenemos que competir entre nosotros. El tema de la tecnología como mediadora de relaciones. Cada vez ya iban apareciendo la tecnología, los teléfonos, en los 70 y los 80 las primeras computadoras, ¿sí? Entonces vamos viendo que van cambiando las formas de trabajo, ¿sí? El neoliberalismo, el trabajo es todo, superior inclusive a la familia, a las relaciones. Hay que ser un buen trabajador, hay que esforzarse, hay que trabajar 8, 12, 15 horas, dejando de lado las demás cosas, ¿sí? La única diferencia que vamos a tener en la Argentina es que cuando, fíjense abajo en la línea de tiempo, cuando en la década del 60 se estaban dando todos esos cambios, Argentina, la dictadura del 66 y la del 76, van a tener un quiebre porque estas dictaduras lo que van a tratar de hacer es controlar todos esos cambios. ¿Sí? Dictadura del 66 con Onganía, ibas caminando por la calle con el pelo largo, como el pelo largo no era de hombre, era de mujer, el pelo largo no era de una persona educada, sino de un rebelde, de un sucio, el pelo largo era de homosexuales, te cortaban el pelo, simple, en la calle, te agarraban 2 militares y te cortaban el pelo. Década del 70, dictadura del 76, la noche de los lápices, chicos como ustedes o más chicos, que pedían un boleto estudiantil, no pedían derrocar al gobierno. ¿En qué termina? Desaparecidos, represión, muerte. Entonces, en la década del 70, con las dictaduras, en América lo que se busca es que esas generaciones que habían empezado a cambiar una década antes, aceptaran, se volvieran sumisas y fueran controladas. ¿Para qué? Para implementar toda esta nueva cultura y estos cambios económicos de la década que va a venir después con la mano del neoliberalismo. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver que en Argentina, en el 83, si bien hay una vuelta a la democracia y se retoma mucho lo que fue la década del 60, el rock, no sé, las grandes bandas históricas de la Argentina, como los Redonditos de Ricota o Soda Stereo, por ejemplo, nacen nacen durante la dictadura. Soda Stereo nace en los 80, pero se hacen fuertes en los 80 con la vuelta de la juventud a las calles, la libertad, cultura, ¿sí? Empieza a haber todo un cambio a partir de los 80 que va a continuar en los 90. Entonces, ahí vemos nosotros cómo la sociedad y la cultura está muy mediada por lo que fue lo económico y lo político, ¿sí? Como expresión. Bueno, este sería el último video. Yo ahora después les voy a dejar una actividad y les voy a pedir que copien unas cosas, pero la idea de estos videos era un poquito integrar todo lo que vamos a ver. Después lo vamos a retomar más hacia el final. Pero a partir de ahora vamos a empezar a trabajar ya más con temas puntuales. Así que solo eso. Gracias.